Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en Una Nueva Mañana. A propósito del tema que está en boga en la República Dominicana desde la semana pasada, pero sobre todo hoy, lunes 31 de marzo, y me refiero específicamente a la marcha de Friusa que se convocó ayer 30 de marzo, nos acompaña Fernando Abreu, presidente de Patria Libre. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar, qué bueno tenerte en este momento donde tú estuviste en primera línea en el escenario ayer. Siempre he sido un fiel apoyador de la causa patriótica. Es totalmente necesaria y es el tema transversal de la República Dominicana en estos últimos años. Fernando, ¿qué fue lo que viviste? Escúchame, Adelante. En ese escenario, porque muchas cosas se han estado diciendo. Colombia Alcántara, que estuvo junto al equipo de aquí de Al Tanto Una Nueva Mañana dando cobertura. Sí, de hecho Colombia nos entrevistó justamente cuando llegamos al principio, antes de la entrada. Incluso hemos visto algunos videos acusando a la delegación de la cual tú formabas parte, junto al colega Ramón Mucho disparate se ha dicho, vamos a hablar de todo eso. Pedro Manuel Casales, Santiago Matías Lofoque, que yo particularmente no creo que ustedes hayan sido auspiciadores del caos o del enfrentamiento, que como se ha estado diciendo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió y que provocó que la policía, que actuó con mal manejo de protocolo, con incapacidad para manejar situaciones de crisis frente a escenarios como estos? Mira, nosotros llegamos en un año de seguridad y una avanzada junto con Pedro Casals y Tolentino, nosotros tres. Luego se une a nosotros Noelia Jacim, la comunicadora. Y llegamos tal cual a la hora. Y desde que nosotros comenzamos a caminar, un mar de gente se nos acerca a nosotros, que eso suele pasar, y comienza a tirarse fotos, etcétera, etcétera. Y fue tanto así que lo que primero hacemos es, para poder avanzar y coordinar y poder unirnos a Ángelo, que esa siempre sí fue la intención, nos aislamos en una bomba de gasolina que estaba justo en la entrada, esperando la coordinación, pero en ese momento había muy mala comunicación, ni siquiera la señal funcionaba, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros entendemos que ya como era más de las 2:30 de la tarde, que ya había iniciado la marcha y que ya habían gente, de hecho, marchando. Y, para el que no sabe, la marcha estaba convocada de 2 a 6. Exacto, estaba de a las 2 de la tarde. Nosotros llegamos justo a tiempo y ya ha pasado media hora. Entendemos que ya inició. Digo, señores, pues vamos a caminar. Bueno, no vemos nada, entonces nos decidimos caminar. Y incluso había personas frente a nosotros, comenzamos a caminar, y en ese proceso de esa caminata, que un mar de gente camina junto con nosotros, mayoría dominicana obviamente, apoyando, gente de bien. Nos tocamos con el grupo de Santiago Matías también en ese momento, nos dimos cuenta que estaba ahí, ni siquiera sabíamos que él estaba ahí precisamente en ese momento, pero coincidimos marchando que él estaba justamente ahí. Y seguimos caminando, y en un momento la Policía Nacional, con una marcha totalmente pacífica, la gente bonita, ni siquiera gritos había, o sea, era algo totalmente pacífico, perfecto. De la nada, comienzan a tirar bombas lacrimógenas, agua a presión. ¿Cómo a qué hora fue eso, Fernando? Y en ese momento, yo creo que fue cerca de las 3. Pero el problema es que como no tenía mi celular afuera, porque eso era un lío, era un desastre hasta caminar, porque había gente de atrás empujando, gente de adelante, o sea, tú te quedabas parado y tú te llevabas, era una ola así, literalmente. Yo no estaba atento, no estaba sacando el teléfono, pero estimo que debe ser cerca de las 3 de la tarde, ya una hora después de convocar. Y de la nada, pacíficamente, sin ninguna razón, comienzan a tirar bombas lacrimógenas y a Casal le da directamente una. Luego veo que a Lofoque, que estaba como a 1 metro delante de nosotros, le dio una también, cayó justamente ahí. Todos los que estábamos ahí, ese grupo completo, Tolentino, Casal, yo, Noelia, etcétera, no podemos respirar. O sea, literalmente ese gas es tan asfixiante que no te da respirar. Todo el mundo comienza a toser, etcétera, etcétera. Y se dispersa un poco así, que es precisamente el objetivo del gas, porque la gente está buscando respiración. Y en el caso de Casal y los Fokker, veo que le da muy duro. O sea, veo que ellos están en el piso, desmayados en el piso. Casal no podía respirar porque le dio en la boca y le dio
le dio cerca de la barba, así, y no podía respirar, etcétera. En el caso de Alofoque veo que está en una esquina también, que no podía, etcétera, etcétera. Y ahí tratamos, viendo que Casal estaba ya en un mal estado, de llevárnoslo en una guaguita, salir de ahí rápido. Yo, de hecho, vigilo que los saquen y los trasladan. Y cuando ya sacan y trasladan a Casal y estamos ya en regreso, y ahí me di cuenta también, una cosa importante, que una de las discusiones era que ya habíamos llegado supuestamente a un perímetro. Ajá. Y ahí me entero, porque te estoy diciendo los hechos tal cual como fuera. Ajá. O sea, estoy diciendo lo más transparente, pero ahí me entero que la excusa para la Policía Nacional agredirnos fue porque habíamos llegado al perímetro. Pero hay una cuestión interesante. A la entrada de Matamosquito. Sí, a la entrada de Matamosquito. Pero vamos para allá, déjame terminar para darte mi opinión de eso. Para darte mi opinión de eso, porque eso es una aberración lo que se hizo ahí, independientemente de si era perímetro o no era perímetro, porque vamos a eso ahora. Esa acción de la policía no se justifica bajo ninguna circunstancia porque no son las formas. Pero vamos a eso ahora. Entonces Casal sale, lo llevan al hospital a darle el primer auxilio, etcétera. Y ahí, de camino a llevar a Casal, ahí por fin nos topamos con el grupo de Ángelo. Okay. Y ahí le informo yo personalmente a Ángelo, mira, pasó esto y esto. Cuando ustedes sigan para adelante, le va a pasar esto y esto y esto. Y él dijo, ok, gracias por la información, etcétera, etcétera. Él estaba arriba de una guaguita, un mar de gente también, etcétera, etcétera. Y nada, eso fueron prácticamente después de ahí coordinamos la salida y la marcha termina pronto, no mucho después de ahí termina oficialmente la marcha. O sea, las 4 horas que estaba supuesta a durar no duró. No, fue mucho antes de las 4 horas. Fernando, disculpa, hay una parte que no me encaja. Sí. Tú dices que le cae a Casals la granada cerca de la barba. Según él me dice, fue cerca de la barba. Vale, estaba al lado de mí. ¿A qué distancia estaban ustedes de la policía? No, la bomba lacrimógena. Había policía alrededor de todos nosotros y había un tanque militar ahí. Un tanque de guerra. Y un tanque de guerra. Y ese tanque de guerra, cuando sucedió, se estaba comenzando a acercar agua de presión. Eso y también un tanque antimotín. Exacto. Y estaban tiraron muchas bombas lacrimógenas en ese momento. Y esa fue la primera vez que tiraron bombas lacrimógenas, porque se pasaron tirando bombas en el resto de la marcha después de eso. Pero esa fue el inicio de la primera marcha. Ahora, volviendo a ese hecho específicamente, que es lo que me quiero referir. El comunicado del gobierno para mí fue irresponsable y una traición a la patria. Porque literalmente trataron de justificar su accionar con una grandísima mentira. Primero, comenzaron a hablar de infiltrados. Y comenzaron a hablar de infiltrados que estaban buscando protagonismo, señalando a personas del parte del grupo en el cual estábamos. Y ahí tú te das cuenta que tratan de confundir ambos grupos y varios grupos y tratan de mezclar para precisamente justificar su aberración de accionar. ¿A qué me refiero? Ellos están mezclando un grupo que después de la marcha comienza a pelear con la Policía Nacional. A sabiendas que la Policía Nacional fue lo primero que comenzaron, ¿verdad? Empezaron a atacar. Ese grupo de encapuchados. Ese grupo de encapuchados. Después que termina la marcha, después que nosotros nos retiramos, después que se retira el grupo del propio Ángelo y del grupo de la Alofoque, de nosotros, todos los grupos, es que comienza eso. Entonces ellos comienzan a mezclar. Ellos quieren. Entonces, ¿eso encapuchados eran dominicanos? Sí, pero bueno, ese grupo no sabemos quiénes sean encapuchados, no sabemos. Posiblemente sean haitianos del propio Matamosquito, no sabemos. Pero ellos tratan de mezclar una cosa con otra después que termina la marcha para justificar su operación. Y esa acción que ellos hicieron, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes lo que representa? No es solamente que atacan a su propio pueblo dominicano y protegen a los ilegales haitianos, a los delincuentes, sino que de todos los grupos que estaban ahí, yo puedo sospechar y esperar que los ilegales haitianos, el grupo que ataquen a los dominicanos. Claro. Yo puedo esperar que los delincuentes famosos que están escondidos en Friusa y en Matamosquito sean los que ataquen el grupo del pueblo dominicano. Pero no se puede esperar que de todos los grupos peligrosos, ilegales haitianos, delincuentes famosos, sean los propios policías y militares de la República Dominicana que están llamados a defendernos, quienes atacan a su propio pueblo. Esa es la locura. Y la otra locura es que hay una frontera que este gobierno protege, que es la frontera de Matamosquito y de los haitianos en Friusa. Pero no protegen
a la frontera real entre Haití y la República Dominicana. Esta marcha lamentablemente muestra varias cosas. Primero, que los dominicanos no tenemos miedo de entrar. No tenemos miedo absolutamente. Y que este pueblo tiene la misma valentía que tuvieron los trinitarios cuando el Trabucazo en nuestra independencia. La misma valentía o más, porque habían delincuentes formales ahí. Fernando. Pero ellos también demostraron que son traidores de la patria, que están dispuestos a defender a esos ilegales haitianos y ese barrio. Y que ¿quiénes son los traidores, Fernando? El gobierno dominicano. Peor aún de todo este tema, que los haitianos ilegales son los políticos que permiten esa invasión ilegal y que lo protegen. Y que el mensaje que mandan es que el mensaje que ellos mandaron es que mata mosquitos de ellos. Yo quiero que el dominicano traspasa más mosquitos. Y tenemos el sagrado derecho de marchar donde nos da la gana. Aquí, yo quiero aclarar esto. Al Estado no se le pide permiso para marchar. Al Estado se le comunica. Marchar, protestar, es un derecho sagrado que ningún gobierno de ningún país del mundo, en ninguna constitución del mundo debe violentar. Eso está desde la Magna Carta de 1215, después de la Constitución de Estados Unidos, después de la Constitución de nuestra independencia dominicana. Es un principio fundamental que no se puede violar. Al gobierno no se le pide permiso por marchar. Aquí, por respeto, se le comunica. Y no, entonces ellos no solamente hacen todo eso, sino que no nos permiten marchar donde nos da la gana y lo protegen. Lo protegen hasta el grado que están dispuestos a agredir a su propio pueblo, tirar hasta tiro a su propio pueblo, porque tirar un tiro también. Fernando. Que proteger al haitiano. Prefiere tirar tiro al dominicano para proteger al haitiano. Fernando, usted preside un partido político, ¿verdad que sí? Sí, ¿cómo que se llama? Patria Libre. Patria Libre está legalmente... O sea, ¿ustedes son un partido político, sí o no? Es un partido político en proceso de formación, estamos constituyendo. Okay, se está cumpliendo con los requisitos y todo Entonces, eso. Una pregunta, Fernando. Sí. ¿Qué busca usted como presidente de un partido, de una organización? Sí. ¿Qué busca usted como figura principal de un partido político? Que me imagino que ustedes tienen una matrícula de hombres y mujeres dominicanos. Sí. La pregunta que ¿qué me buscamos hago, en esa marcha? ¿qué busca usted y exacto? ¿Y por qué? Un ejemplo, o sea, yo veo que usted habló de grupos, como que del grupo mío, el grupo de Casal. ¿Por qué esa convocatoria la hizo la antigua orden? ¿Verdad que sí? Claro, es que la apoyamos. Entonces, ¿por qué todos los que fueron allí no fueron con un protocolo correspondiente y que el joven Ángelo encabezara? Porque había un protocolo correspondiente que inclusive él mismo dijo que habían unos infiltrados que querían pasar del permiso que le dio Interior y Policía. Excelente pregunta. Por eso yo desarrollé el inicio, la historia completa. Sí. Y el primer problema es que Ángelo no estaba cuando nosotros llegamos. No lo veíamos, por lo menos. No lo veíamos. Segundo punto, la incomunicación. Y de hecho, para ir a su punto... había incomunicación. En ese momento no había comunicación. No había señales, se refiere. No había señales en la zona. Por lo menos yo intenté y no pude. Yo intenté y no pude. Primer punto, en ese momento. Segundo, la antigua orden ha ido a la protesta que nosotros hemos convocado cuando la reforma fiscal. Y tenemos una sintonía completa y un apoyo total. Con eso no hay ningún tema. Cuando hablo de grupos, simplemente lo digo por la forma que se desarrolló, con quién estaba en qué momento, para explicar el desarrollo de la... Pero estamos todos juntos. O sea, ustedes se sintieron motivados, o sea, la efervescencia que se fueron adelante. Yo apoyo a Ángelo 100%, y no hay ninguna división de grupo ni nada. No, lo que pasa es que quien habla de grupo es usted, don Fernando. Y recuerde que yo estoy haciendo... Pero parece que tú no entiendes a qué yo me refiero. No, yo entiendo. Yo no me refiero a que estamos divididos. No, lo que yo me refiero al orden de llegada. Sí, pero... Y porque con no me da comunicación, estoy dividido en el grupo. ¿Cómo tú quieres que identifique el desarrollo de la marcha si no hablo de quién estábamos ahí? Pero recuerde que fue usted que habló de grupo, no yo, para que estemos claros. Es lo primero. Entonces, segundo. Pero el televidente se da cuenta que estoy hablando de grupo para identificar, y usted se está dando cuenta, para identificar, simplemente para identificar lo que estábamos en ese momento. Lo que pasa es que el líder de la organización, quien convoca la actividad, que se dio muy chula, tuvo el apoyo de los dominicanos, se quedó atrás. Entonces, eso puede verse un poquito, malintencionado. No, malintencionado. Por eso explicar el desarrollo. Nosotros, de hecho, pensábamos que él estaba adelante. A un mar de gente, nos tratábamos de comunicar
y todas esas cuestiones. Y desde que lo vi, le informé todo. O sea, eso había. ¿Ustedes vieron un video de eso? Claro, claro. Eran miles de gente, ahí no había forma. Eran miles de personas. Sí, había muchas personas. O sea, demasiadas personas. Pregúntenle a Colombia, nosotros llegamos. Fue masiva. O sea, ahí no hay nada intencional, nada de eso. Y tanto así, que yo he apoyado a la marcha de él. Nosotros no nos comunicamos mucho. Y ellos han apoyado a la marcha de nosotros cuando nosotros fuimos o sea, ahí no hay ningún tipo de tema, ni de división. Buenos días. Yo sé que Yamel y Nicolás tienen no hay dema ahí. Tienen la prioridad de la entrevista, pero bueno, saludar a todos, buenos días. Como siempre, gracias al Dios Todopoderoso. Hoy más que nunca que me permite estar aquí, porque me vi en varias ocasiones ayer difíciles. Yo estaba muy preocupado. Sí, no, todo el mundo estaba preocupado. También. Fernando, yo quiero rescatar la pregunta de Joel, que sé por dónde él va, que si tú representas un partido político y si estás buscando capital político en la marcha de Friusa. Excelente pregunta. Eso es lo que Joel te preguntó. Que él preguntó, él comenzó por ahí, pero se fue por otro lado. Sí, pero yo estoy aquí para interesarlo. Excelente pregunta. Excelente pregunta. No, lo que tienen que entender es que desde el nacimiento de nuestro partido es el ideal en el cual se funda. Nosotros somos un partido de derecha, el primero en el país, por cierto, por si alguien lo sabe. Y un fundamental pilar para el pero Carlos Peña dice que la generación de servidores es el primero de derecha. Bueno, él puede decirlo. Bueno, el caso de Carlos... Que ya son los dos, no te dejes provocar, Fernando. Dime, ¿qué tú buscas como partido ahí en la marcha? Pero te voy a decir, nosotros fuimos aliados en las pasadas elecciones, pero Carlos ha dicho claramente que no es de derecha. Él lo dijo claramente. Que no. Sí, él lo ha dicho claramente cuando pero él va a los cónclaves de los partidos. Pero escucha. Él ha dicho, él lo ha aclarado cuando le preguntan en entrevistas, él puede ir en entrevista que le hace el recetario a él, ¿verdad? Y él dice que él no es de derecha, que él está más en el centro, que él es conservador en algunos temas, pero él no es de derecha. Él lo ha dicho, lo ha aclarado mucho. Ahora, que él coincide con alguna posición conservadora, sí, por eso fuimos aliados en las pasadas elecciones, porque es el que más cerca está. Entonces la pregunta ahora, pero derecha es total que no. Si ahora, la marcha, me fue la pregunta. De Vamos nuevo, a ver, la marcha puede ser usada. De hecho, estuvo el cobrador también. Para buscar en votos. una otra marcha. Quizás veamos a los candidatos de los otros partidos. Otros políticos pueden usarlo políticamente, pero para nosotros siempre ha sido un pilar fundacional. Nosotros, desde el principio, es un pilar de la derecha en todo país. Eso hay que entenderlo. Nosotros somos fuertes, tan fuertes con ese tema, que nosotros no solamente proponemos el muro, que esta verjita no sirve para nada. Nosotros proponemos no solamente la deportación masiva. Nosotros proponemos quitar a toda la policía fronteriza, ponerlos con patriotas, escúchenme la palabra, radicales, como precisamente se le acusa del antiguo orden dominicano, con personas como las que están en los militantes y en la nómina de la antigua orden dominicana, con personas del Instituto Guardiano, para erradicar la corrupción ahí en los militares fronterizos, que vemos en video que se venden por 3,000 pesos. Tú dices que entran a una guagua. Los cuerpos militares fronterizos. Lo vas a disolver. Que entran a una guagua en video donde le pagan 3,000 pesos, de 4,000, 5,000 pesos y dejan entrar a haitianos por corrupción. Necesitamos patriotas radicales que estén dispuestos, que están tan frustrados, así mismo lo digo, frustrados con el tema haitiano, que nada más hablen de eso, como pasa muchísimo de ellos, que es el tema principal, que para ellos el dinero no es una cuestión, que sean patriotas exagerados. Y no solamente cambiar y sustituir eso con esas personas así, sino también sacar a la ONU de la República Dominicana y a las instituciones de la ONU de la República Dominicana, que son los que están promoviendo todo esto. O sea, son propuestas que ningún otro partido se atreva a tomar. Propuestas que lo pueden llamar Ricardo y lo pueden llamar todas las veces que quieran. Entonces, es un principio de nosotros fundacional, igual como es reducir el impuesto y reducir el Estado, que también fue la protesta fiscal de nosotros, de la misma forma. Son pilares de la derecha. De los pilares principales de Patria Libre. Sí. Y el que me acusa de otra cosa es un ridículo. No, y tú has sido siempre muy claro con esos temas. Yo quiero que en este espacio, Fernando, algo quede... Ahora, otros políticos que son de partidos progresistas, abiertamente progresistas, que vienen a la marcha para montarse la ola, ahí ustedes sí pueden analizar eso. Pero gente que desde su inicio, desde que su partido totalmente es así, sería ridículo. Fernando, yo decía que para mí es importante y para nuestra audiencia que quede extremadamente claro el tema de los grupos, lo mismo que mencionó Joel, pero desde este ángulo. Sí. La única razón, y es una respuesta de sí o no, la única razón por la que la Policía Nacional amedrenta a este grupo, les tira el camión con agua y las bombas lacrimógenas, es porque supuestamente se salieron del perímetro, ¿sí o no?
No, porque nosotros no estábamos ni siquiera entrando al perímetro. Ellos preventivamente, antes de que cruzaran, antes de nosotros cruzáramos, comenzaron a tirarnos. Ni siquiera estábamos... Y es más, ellos tenían 1500 formas de hacer esto. Primero, ellos tenían un mar de policías que simplemente no iban a dejar pasar, punto. Claro. Comenzando por ahí. No había necesidad. No había forma de que ustedes cruzaran como quieran. No había forma. No había necesidad ni siquiera. O sea, de hecho, desde el punto de vista del propio gobierno, es una estupidez. Como diría Jesús, ¿quién tiró la primera agua? Se dieron su propio cuchillo. O sea, ¿cómo se ve el momento, para ir a lo que dice Yamel, el momento de cuando tú dices, no, fue preventivo? Yo pensaba... que habían cruzado. Porque yo que estaba ahí... Para mí fue una locura, pero ¿qué es lo que esta gente está haciendo, tirando vaina? Nosotros estamos pacíficos aquí. Pero cuéntame eso de nuevo. Sí. Porque ahora entiendo yo la historia diferente. Tú dices que fue preventivamente. O sea, usted no antes de nosotros... No, ustedes no quitaron ningún cordón y cruzaron atentos ustedes. Nada, no había barrera, no había colocado barrera. Absolutamente nada. Ahí estaban discutiendo algunos de los que estaban enfrente, pero discutir no tiene que absolutamente nada con querer entrar a la fuerza. Punto 1, no se quiso entrar a la fuerza. Punto 2, ellos tenían 1000 formas de prevenir eso que no sea tirando bombas y lacrimógenas. O sea, si yo fuera, es más, imagínense en un mundo de fantasía que yo fuera, soy el progresista de Abinader, y yo tuviera esa ideología y soy pro-haitiano y todo, que es la realidad. Que es la realidad. Y soy pro-haitiano y todo eso. Sería una estupidez, desde mi punto de vista político, como presidente de la República. No decir, no tiren una bomba, ni amedrenten, ni loco, porque políticamente me hunde. Pero son tan idiotas, así mismo lo digo, y me excusan, que ni eso hacen. Se ponen de imbéciles a amedrar a su propio pueblo dominicano en una marcha que es en la defensa del pueblo dominicano y en contra de la inmigración ilegal. ¿Qué te pareció lo que dijo el vocero Homero Figueroa? Entonces, por eso hicieron esa traición a la patria. Que el gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica y todo eso. Orwelliano. Y lo que dijo el vocero de la policía, Diego Pesqueira, que todo pasó sin incidente, que todo fue normal. Mira, ¿qué te parece esa declaración? Te lo voy a describir así. George Orwell decía que la estrategia de los totalitarios es literalmente tener un discurso y palabras que son lo inverso a su significado. Hablaron de paz, de orden, de garantizar, hicieron todo lo contrario. Amedretar a su pueblo. Le dieron tiro a su propio pueblo. En protección de los extranjeros invasores. Fernando. Es una burla al pueblo. Y peor aún, utilizaron mentiras, confundiendo grupos. Los infiltrados, cuando eran personas, probablemente locales, que después que la marcha terminó comenzaron a matarse uno con otro. Fernando, hay una cosa que va quedando clara, no solamente con el resultado de las marchas a nivel de gestos de parte del gobierno, sino que hay otra cosa que lo hemos conversado varias veces aquí en Una Nueva Mañana. Yo creo que una marcha no ataca el fondo del problema, que es esa gente está ahí porque recibe un sueldo semanal a través de una construcción. Lo mismo pasa con el empresario haitiano ilegal, que incluso el ministro de Agricultura, Limber Cruz, es jefe de un grupo de ilegales haitianos. Y lo promueve. Y lo promueve sin ningún problema. Y Hipólito también lo promueve abiertamente. La pregunta que te quiero hacer a ti como patriota dominicano es la siguiente. Vemos que en esta discusión, y lo ha dicho también Colombia Alcántara, cuando ha dicho, bueno, pero vamos a los hoteles y vamos donde los españoles, que son los que hoy contratan mano de obra ilegal, tanto en la construcción como en el sector servicio. Quiero preguntarte a ti, Fernando Abreu. Esto termina acá con la marcha, no va a haber alguna demanda legal, no va a haber ustedes, no van a meter un organismo que pueda demandar al Estado dominicano, porque es el Estado el que está incumpliendo las leyes con estas contrataciones ilegales y con el tema de que no deporta cuando dice que deporta. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, hay varias preguntas, hay varios temas. Primero, esto no se para aquí. De hecho, ya, y para que vean que no estamos para nada divididos, al amigo de comunicadores ya Ángelo y la antigua orden convocó a una nueva protesta el 24 de abril en el Palacio Nacional. Nosotros vamos a apoyar, ¿ok? Para que esté todo claro. Y hay una alianza total entre nosotros. Pero Fernando, esperen que él arranque adelante. Usted no puede iniciar adelante. Pero que, ¿cómo que espera que arranque? O sea, Ángelo tiene que arrancar él. Cuando volvamos a marchar, no se pueden obvio, pero tiene que haber como una comunicación buena y eso es todo lo que se necesita. Entonces, pero aquí en Santo Domingo eso no va a suceder. Y nunca ha sucedido. Porque aquí en Santo Domingo no va a suceder ni sucede. Porque aquí hay espacio. Frío fue un desastre. Dicen que ustedes fueron a buscar protagonismo. No, eso sonido y view y live. Eso, que estaban buscando muertos para los likes y todo eso lo vio. Bueno,
usted le dice a esa gente? Bueno, a mí no me acusan de eso. A algunas personas le acusan de eso. Ustedes saben que a los foques lo viven acusando de eso. No culpa a gente que acusa a los foques de eso, porque él literalmente le admite que vive de views. Pero en caso de nuestro y el grupo que estábamos ahí, no, eso son excusas que necesita el gobierno para poder criticarnos y justificar su aberración. Yo tengo dos preguntas para... Entonces, viene esta marcha y seguiremos con la causa patriótica. Y con el tema que tú mencionaste de la contratación empresarial de mano de obra ilegal haitiana, yo digo lo siguiente: no es cierto que estamos condenados a tener mano de obra ilegal en construcción, en turismo, en agricultura, etcétera. No es cierto. Se puede perfectamente dominicanizar la obra legal haitiana, pero hay una forma de hacerlo de una forma incluso natural y armoniosa. ¿Ustedes saben por qué? Aquí voy a entrar a algunos temas que se conjugan, porque el tema fiscal está de la mano con esto. Cuando una empresa contrata, yo hago la pregunta, ¿esa empresa calculas todos los costos que esa contratación le va a conllevar? Debería. Sí. Porque al final una empresa existe para tener una rentabilidad de su inversión que invirtió, ¿verdad? Perfectamente. Entonces cuando contrata, no solamente está calculando ese salario, sino está calculando los costos laborales y está calculando también los impuestos. Entonces, por la enorme cantidad de impuestos que tenemos en la República Dominicana, precisamente, y también la carga laboral, que hay una gran presión que reduce artificialmente, no naturalmente, los salarios en la República Dominicana. Si se reduce impuestos y se hace una reforma a la contraria de lo que quieren, reduciendo el estado del impuesto, aquí literalmente eso va a desatar que venga inversión privada en este país y que suben naturalmente los salarios. En ese proceso, dominicanizando esos sectores. ¿Por qué? Porque no es cierto que los empresarios prefieren a los haitianos porque sí. Es precisamente porque son más baratos, porque el dominicano tiene mucha mayor capacitación humana. Habla el mismo idioma, tiene mejor calificación laboral y es más productivo que el haitiano, porque incluso simplemente por la comunicación es más productivo, entre otras cuestiones. Y la educación, es más educado también que el haitiano. Entonces no es cierto que ellos son mejores en eso, no, para nada. Sí. De hecho, antes de la invasión, ¿quiénes estaban en esos sectores? Era el propio dominicano que estaba en esos sectores. Tenemos que irnos, Fernando, pero antes de irnos, yo quisiera que a tu cámara tú des tu parecer, tu opinión, en relación a los medios de comunicación, comunicadores, periodistas, que todavía el sol de hoy dicen que esa marcha y que fue esa marcha tiene que despertar y que nos están engañando y que estamos apoyando otros intereses, los que están de acuerdo con la marcha, a propósito de que, como tú anunciaste, la antigua Orden Dominicana ya está convocando para el 24 de abril. Sí. Esos medios de comunicación que incluso yo puedo ser directo. Tú sabes que yo no tengo miedo. Yo soy perfectamente Diario Libre, el medio de Nuria, y a veces el listín sí y no, dependiendo del día que se levante. Son medios que tienen una eterna obsesión de demonizar la agenda patriótica y son medios que son pro-haitianos y Acento también, ahí son varios grupitos que lamentablemente, y también unos comunicadores de forma específica, que son progresistas, abiertamente progresistas, que siempre han sido así, como, bueno, no voy a comenzar a decir. No lo personalicemos. No termino, porque son demasiados nombres, pero los progres de siempre, que también son los mismos que se estaban acusando que recibieron fondos del USA, la misma gente de siempre, el mismo grupito progre de siempre. No le hagan caso, que siempre buscan demonizar a la causa patriótica. Incluso lo trataron de hacer ayer, lo viven tratando de hacer, y es parte de una agenda global de sus intereses multiculturales, que al final, ¿qué es lo que sacan a favor de todo eso? Ellos se esconden detrás de los derechos humanos, de la igualdad, y todas esas cuestiones, todos esos discursos izquierdistas, pero la realidad que hay detrás de todo eso es presupuesto, poder. Detrás de toda esa migración y de todo ese multiculturalismo, le da al Estado más exigencia de subir más los presupuestos, con nada más con el tema haitiano. Hay más presión en los sistemas de salud, educación, muchísimas instituciones. Se le da privilegio a ellos en todo. Entonces, ¿eso qué hace? Agranda el Estado. ¿Qué hace eso?
causa que se necesiten más compañeritos, que le den favores de las elecciones y fueran a buscar los votos. Causa más contratos estatales a favor de los empresarios que le ponen detrás. Y también en el proceso le da mano de obra artificialmente barata y ilegal. O sea, son intereses que hay detrás de eso. Se esconden atrás de eso y están ideologizados muchos de ellos también. O sea, no le hagan caso. La marcha patriótica es fundamental en este momento. Muchas gracias. Fernando Abreu, presidente de Patria Libre. Nos vamos a una pausa y regresamos con más No se mueva. A uno puede fluir.